106, el versículo 1. Y vamos a ver si todos lo podemos leer juntos. Porque tiene que ver en parte, o no en parte, sino tiene que ver con lo que vamos a hablar en el estudio de hoy del profeta Abdías. Yo lo voy a leer primero y después todos lo vamos a leer juntos. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a ver si todos lo decimos juntos. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti para que nos uses como instrumento. Prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a continuar hoy con los profetas menores. Hicimos una pausa allí el año pasado, pero hoy vamos a continuar en este año para terminar todos los 12 profetas menores. Bueno, allí aparece en pantalla el orden de los profetas menores: Oseas, Joel y Amós, que ya lo estudiamos. Hoy vamos a estudiar Abdías. Y después viene Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El libro con más capítulos es el de Zacarías, con 14. Así que por lo menos ya tenemos que sabernos, recordar que los tres primeros que estudiamos es Oseas, Joel y Amós. Oseas, Joel y Amós, y hoy vamos a estudiar Abdías. Hermano, estoy preparando estos estudios porque estos estudios yo no los tenía hechos en PowerPoint, y déjenme decirles que es una bendición. No es que no haya predicado sobre ello, dado estudios, pero ahora estoy haciendo un estudio más detenido. Y Abdías vamos a ver que es el cuarto de los profetas menores. Su nombre significa siervo de Jehová. No se conoce mucho de su vida, o sea, no hay un trasfondo de su vida, no hay conocimiento de su vida, pero era un hombre de Dios, pertenecía al pueblo de Dios, por supuesto, al pueblo de Israel. Pero es el libro más corto del Antiguo Testamento, solo tiene 21 versículos. O sea, ¿no? Un solo capítulo con 21 versículos. La fecha aproximada en que se escribió está entre los años 586 al 539 a.C. Aunque son 21 versículos, vamos a tratar un tema que para algunos es difícil de entender. Pero quiero decir esto: Dios siempre ha sido bueno. Amén. Dios es perfecto. Amén. Dios no ha cometido ningún error, y Dios para siempre es su misericordia. Lo que Él hace, yo no lo puedo cuestionar. Yo no puedo decir por qué Dios hizo esto y no hizo lo otro. Porque Dios es un ser perfecto, es un ser completo y es un ser que hace lo mejor. Porque el libro de Abdías trata precisamente de Israel y de los hijos de Amón, que descienden precisamente, de Edom, que precisamente descienden de Esaú. La profecía de Abdías se refiere al juicio contra Edom por la forma en que trató a Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén es la capital del pueblo de Israel, pero Israel es la niña del ojo de Dios. Y donde único se pide en la Biblia orar por una ciudad es precisamente orar por Jerusalén. No se pide, aunque la Biblia nos pide que oremos por todo, pero no se pide orar por Washington, no se pide orar por Londres, no se pide orar por por Tokio, no se pide orar por ninguna otra ciudad en el mundo. Se pide orar por la paz de Jerusalén. Cuando Jerusalén está bien, el mundo está bien. Cuando Jerusalén está mal, el mundo está mal. Cuando hay odio y hay represalias contra Jerusalén, el mundo tiembla. Cuando hay apoyo a Jerusalén, el mundo es bendecido. Tenga eso presente, porque eso fue predispuesto y dispuesto y ordenado por Dios. Y por lo tanto yo no puedo hacer nada en contra. Ahora, Edom, el libro de Abdías se refiere al juicio contra Edom, pero Edom viene de Esaú. ¿Quién era Esaú? ¿Se acuerdan de Isaac, que habían dos gemelos? Jacob, cuando fue a dar a luz a Esaú y a Jacob, Isaac. Y entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué Dios no permitió que Jacob naciera primero? ¿Por qué razón
Esaú salió primero, porque la primogenitura estaba sobre Esaú. Pero vamos a ver que Dios es un Dios que no se equivoca. Jacob luchó por la bendición de Dios y Esaú la menospreció. Y con el andar del tiempo, Esaú, que se convirtió en Edom, se convirtió en enemigo de Israel, habiendo nacido o descendido del mismo vientre de la esposa de Isaac. Así que, ¿por qué Dios hace esto, hermano? Porque Dios no se equivoca. Dios conocía el corazón de Jacob. Usted puede hablar de Jacob lo que usted quiera, pero Dios no se equivocó al escogerlo. Y de Jacob viene el nombre de Israel. Fíjese que no viene de Isaac, no viene de Abraham. Claro, Jacob descendió de Abraham, de Isaac y después Jacob. Pero de Jacob viene el nombre de Israel. Pero el libro de Abdías, que es a más que de 21 versículos, se trata sobre el juicio contra Edom. Y Edom era descendiente o venía de la descendencia de Saúl. Edom tenía por su capital en Sela Petra, eso estaba cerca allí de Egipto, bien lejos de Israel, pero no tan cerca de Egipto, y cayó en manos de los árabes en el siglo IV antes de Cristo, dando cumplimiento a la profecía de Abdías. Lo que quiero enfatizar esto, Abdías, aunque no se conoce mucho de él, aunque por supuesto que era un hombre de Dios, y que tiene 21 versículos, trata un tema pero bien difícil para algunos, pero bien comprensible si nosotros entendemos el Dios en que creemos. Los versículos claves son el versículo 3 y 4 de Abdías. Acuérdense que Abdías no tiene capítulos, es un solo capítulo con 21 versículos. Fíjense bien lo que dicen estos versículos. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Está hablando de Edom, del cual descendía de Esaú. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y esto era palabra de Dios, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré. Dice Jehová, Abdías 3 y 4. O sea, no lo dijo un hombre que odiaba a la descendencia de Esaú, no lo dijo los enemigos de Esaú, lo dijo Dios. Así dice Jehová. Así que, ¿qué pasó con Edom? Que se llenó de soberbia, de vanagloria, y habitó entre las peñas y dijo, de aquí nadie me va a derribar. Y entonces se convirtió en enemigo del pueblo del cual él descendía, de acuerdo a la descendencia por la parte de Esaú. Ahora, la caída de Edom viene en los versículos 1 al 14. Y vamos a ver primero la humillación del orgullo edomita, versículos 1 al 4. Visión de Abdías, usted después va a leer, léase después el libro de Abdías, es bien corto, 21 versículos, para que usted conozca algunos detalles más. Visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho. Acuérdense que los profetas no decían nada de ellos mismos. Jehová ha dicho. Siempre me viene a la mente cuando le preguntaban a Moisés, ¿por qué hay que hacer esto? Y Moisés siempre decía, porque Dios lo dice. Punto. No hay discusión. Si Dios dice algo, ¿quién va a discutir con Dios? Entonces, si usted se fija aquí, lo que recibió Abdías fue porque Dios se lo había dicho. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy como hijos de Dios. Yo voy a decir lo que Dios dice en su palabra, no lo que yo estoy inventando en mi cerebro. Que eso es lo que muchos hoy tristemente hacen. En vez de predicar palabra de Dios, predican palabra de hombre. No es lo que Dios dice, es lo que yo digo. Y entonces empiezan ahí todos los disparates esos que ustedes saben. Así que, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho, así en cuanto a Edom, o sea, lo que Abdías iba a hablar de Edom, Dios se lo había dicho. Ahí sigue después el pasaje. La soberbia de tu corazón te ha engañado. O sea, Edom se había ensoberbecido, quizás porque él sabía que descendía de allí, de ese mismo pueblo, que estuvo en el mismo vientre allí con Jacob. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Y entonces Dios le dice, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Abdías 1, 3 y 4. Así que, ¿por qué Edom cayó? Por su orgullo y su vanidad. Mire, usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo, los que hemos creído, y todos los que han creído por la fe en Jesucristo, que se han arrepentido, que han creído verdaderamente, somos hijos de Dios. Pero no nos podemos envanecer. No nos podemos gloriar en decir, bueno, yo sí y tú no. No, yo no puedo hacer eso. Lo que yo soy es por la misericordia de Dios y punto. Porque cuando yo me envanezca, voy a tener un problema grande, pero con Dios.
Porque eso fue lo que le pasó a Edom. Se ensoberbeció por tu orgullo. Porque dices, ¿quién me derribará a tierra? Y entonces Dios le dice, yo te voy a derribar, dice Jehová. Y vamos a ver lo que pasó con Edom. Y vamos a ver la evidencia actual del día de hoy. Ahora vamos a ver el carácter completo del juicio contra Edom. Escuche bien el pasaje y después vamos a explicarlo. Todos tus aliados te han engañado. Se había aliado con naciones paganas en contra de Israel. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazos debajo de ti y no hay en ellos entendimiento. O sea, con los que él se hizo amigo lo traicionaron después. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom. O sea, aquellos que se creían que al hacer alianza con ciertas naciones podían ir en contra de Israel y del pueblo de Dios. Dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Porque ellos se creían sabios y prudentes. Era todo lo contrario. La sabiduría, escuche bien, y la prudencia viene de Dios. Cuando yo temo a Dios, cuando yo obedezco a Dios, entonces voy a obrar sabiamente y prudentemente en todos los asuntos de mi vida. Porque Dios me va a bendecir. O sea, voy a hacer esto, Señor, dame sabiduría, dame prudencia, que yo no me apresure, porque eso proviene de Dios. Ahora, los aliados que pudieron haber tenido o que pudo haber tenido Edom eran las naciones de Moab, Amón, Tiro y Sidón, que eran naciones paganas, a quienes Edom pidió ayuda para luchar en contra de Babilonia. Hicieron algo en contra de la profecía de Jeremías capítulo 27, 1-6. Si usted lee Jeremías, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, se va a dar cuenta que Jeremías había dicho que Israel sería llevado cautivo y que por lo tanto era inevitable que lo hicieran y que de más estaba que lucharan, aunque él seguía siendo el Dios de ellos. O sea, van a ser cautivos en Babilonia y tienen que someterse a Babilonia. Y estuvieron 70 años en Babilonia porque Dios tenía un propósito con eso. Entonces, cuando Edom pidió ayuda a Moab, a Amón, Tiro y Sidón, él sabía lo que había dicho Jeremías, pero en su soberbia dijo, no, podemos luchar contra Babilonia. Así que iban contra el decreto de Dios. Y nosotros sabemos todo lo que sucedió en Babilonia, porque usted dice, bueno, ¿y por qué Dios tuvo que enviar a su pueblo 70 años a Babilonia? Bueno, en primer lugar fue para juzgar a su pueblo por su pecado, por su rebeldía, por su idolatría, pero también por todo lo que Dios sabía que iba a acontecer en Babilonia. ¿Qué aconteció en Babilonia? Allí fue deportado, entre los deportados estaba Daniel y sus 3 amigos, que fueron gente prominente. Allí Daniel recibió todas aquellas visiones que llegó hasta el reino eterno de Dios, y Dios guardó a su pueblo, y Dios hizo que el rey Nabucodonosor se humillara y reconociera al Dios del cielo. Eso lo sabía Dios, pero no lo sabían los israelitas. Por lo tanto, los israelitas rebeldes, los que temían a Dios, sabían lo que Jeremías decía. Así que Edom cometió este pecado. Se alió con naciones paganas para luchar en contra de Babilonia, sabiendo que eso estaba opuesto a lo que era la profecía de Jeremías. Y la profecía de Jeremías era dicha por Dios. Dios le había dicho a Jeremías, dile a este pueblo que va a ser llevado cautivo. Si Dios lo decía, ¿qué iban a hacer ellos? No podían hacer nada, punto. ¿Por qué? Porque estaba determinado por Dios. Ahora, la razón de la destrucción de Edom. Vamos a ver ahora por qué Edom fue destruido. Y vamos a ver de qué manera. Están los versículos 10 al 14. Por la injuria a tu hermano. ¿Quién era el hermano de Edom? Los israelitas. Acuérdense que Edom dependía de Saúl. De Saúl era hermano de Jacob. Y de Jacob vino el pueblo de Israel. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. O sea, Dios le estaba diciendo a Edom, tú vas a ser cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban cautivos a su ejército. O sea, Dios le dijo, la injuria que tú le hiciste a tu hermano, porque ¿qué había pasado? Para que ustedes entiendan el pasaje, que cuando se llevaron cautivo a Jerusalén, ustedes saben que destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, se llevaron todas las cosas de oro, se llevaron todos los cautivos. Edom se regocijó de que lo hiciera. Pero ¿cómo si tú vienes de ahí mismo? Se gozó y se alegró de que todo aquello ocurriera. Vamos a ver el pasaje. Por eso viene la razón de la destrucción de Edom. El día que estando tú delante, porque él vio todo aquello, llevaban extraños cautivos su ejército y echaban suerte sobre Jerusalén.
Tú también eras como uno de ellos, porque te alegrabas con esto, a pesar de que era un juicio de Dios, pero no te podías alegrar. Tenías que decir, bueno, Señor, ten misericordia de nosotros. Tú eras también como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste, se vuelve a repetir, haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Abdías 10 al 12. Entonces usted puede entender ahora el libro de Abdías. Edom se había regocijado en el día de la angustia de Jerusalén. Y fíjense que se repite varias veces. No debiste haberte alegrado, no debiste haberte jactado, no debiste haberte comportado como los propios enemigos que se estaban llevando cautivos a Jerusalén. ¿Entienden por qué Dios hace las cosas? ¿Por qué cuando la lucha de Esaú y Jacob por nacer, Dios no permitió que Jacob naciera primero? Porque Dios quería demostrar que Jacob era el hombre que Dios iba a escoger, porque luchó por la bendición de Dios. Y ustedes recuerdan la lucha con el ángel en Peniel. Y Jacob le dijo al ángel, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y entonces lo pudo librarse de aquella batalla. Claro que era una batalla que Dios hubiera podido ganar, pero que permitió que ocurriera, y le dañó el tendón de la pierna, de la cual dice que los judíos no comen de esa parte de los animales en honor a lo que hizo Jacob. Pero Jacob luchó con Dios. Y precisamente eso es lo que quiere decir el que lucha con Dios en aquel lugar que ocurrió. Así que la razón de la destrucción de Edom fue porque se alegró del infortunio de Jerusalén. Es como que ahora nosotros nos alegremos cuando digamos, por ejemplo, yo recibo por Facebook muchas noticias de iglesias que están quemando, de cristianos que están matando, y que yo me alegre por ellos. O sea, ¿cómo me voy a alegrar? No puedo. Porque Dios me va a pedir cuenta, porque eso es pueblo de Dios, no importa dónde estén, son pueblo de Dios. Bueno, eso fue lo que le pasó a Edom. Ahora, Edom y otras naciones en el día de Jehová. Porque fíjense, son 21 versículos y tienen un mensaje tremendo. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Abdías 15, 16. El día de Jehová señala el día futuro de la ira de Dios. Si usted quiere saber cómo va a ser la ira de Dios, léase Apocalipsis 14 y 15. Beberán del furor de la ira de Dios, porque Dios es un Dios de infinito amor, pero también de infinita justicia. Dios es un Dios de perfecto amor, pero también de perfecta ira. O sea, Dios no va a dar por inocente al culpable, y a sus enemigos Dios nos va a juzgar. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió con Edom. Ahora, beberán todas las naciones, se refiere a la profecía de Jeremías 25, la ira de Dios sobre las naciones que por su pecado y rebeldía estarían en guerra unas con otras, en el tiempo bíblico y en este tiempo. Y lo voy a leer allí, si usted quiere leerlo conmigo, o sea, seguirlo con su vista, en Jeremías 25. Y hermano, cuando usted hace un estudio y usted escudriña, usted dice, es verdad que la palabra de Dios es perfecta. Porque fíjense lo que ocurrió en aquellas naciones por su pecado, pero que también sucede en el día de hoy. No están las naciones en guerra unas con otras. Por ejemplo, si usted va al Medio Oriente, a todas esas partes, ellos están matando unos a otros. Bueno, eso fue lo que Dios le dijo. Por el pecado y la rebeldía de esas naciones, yo enviaré la espada en medio de ellos. Allí no hay paz. Vamos a ver lo que dice los versículos 29 al 32 de Jeremías 25. Dice así: porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mar, y vosotros seréis absueltos. O sea, Dios estaba juzgando a su pueblo Israel, enviándolo a Babilonia, y dice: he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mar, y vosotros seréis absueltos. O sea, las demás naciones que se estaban regocijando de todo esto, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra. O sea, esta profecía era para el tiempo del día, pero se iba en el futuro, al tiempo presente. Dice Jehová de los ejércitos. O sea, esto no está dicho por Geraldo García, esto está dicho por el Dios de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Tú pues profetizarás contra ellas, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras, y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción
de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mar irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Ahora, ¿no es eso lo que está sucediendo hoy en día? ¿O estamos ciegos? Sucedió en el tiempo de Abdías porque venía, pero también estaba mirando al futuro. Si usted mira toda esa región de Europa, del Medio Oriente, de Asia, de África, están en guerras constantes por su rebeldía contra Dios. Allí hay pueblo de Dios que Dios lo va a guardar, hay creyentes, hay hijos de Dios, pero la mayoría están rebeldes contra Dios. Y entonces Dios le dijo: yo he hecho juicio contra mi pueblo, y vosotros seréis absueltos. Dice el 29, no seréis absueltos, porque espada traigo. La espada, acuérdense que es símbolo de guerra. Porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Ahora bien, vamos a hacer, esto lo oí del pastor Wilfredo y me encantó, vamos a hacer un puente hermenéutico y vamos a irnos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Señor acerca de las señales del tiempo del fin? Que cuando oyeres de guerras y de rumores de guerra, sería principio de dolores, porque la cosa se iba a poner peor, porque en el tiempo del anticristo va a ser peor. Y no es eso lo que estamos oyendo hoy en día. Ahora, no hablamos de esto ahora por lo que está sucediendo y por todas estas cosas. Hablamos de esto ahora porque esta es palabra de Dios. No importa si lo está sucediendo ahora esto de Irán y las amenazas y las guerras, es que siempre han habido guerras. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace el juicio sobre la nación. Porque se rieron y se burlaron mucho del juicio que Dios en este caso hizo contra Israel. Y después hizo otro juicio más grande. Acuérdense que después Israel fue esparcido por el Imperio Romano en el año 70, cuando el general Tito, que después llegó a ser emperador de Roma, esparció a los judíos y estuvieron 1848 años por el mundo esparcidos hasta el 14 de mayo de 1948. Y entonces viene este versículo ahora. O sea, yo he hecho este juicio a mi pueblo y vosotros seréis absueltos. O sea, las demás naciones van a ser absueltas. No, el juicio de Dios va a estar también sobre ellas, porque Dios es un Dios perfecto. Dios hace juicio sobre su pueblo si comete pecado, y sobre los impíos también lo va a hacer, por supuesto, porque es un Dios justo. Ahora, el lugar de Israel en el día de Jehová, salvación y riqueza. Escuche bien, esto viene de parte de Dios. Mas en el monte de Sión, acuérdense que cuando se habla del monte de Sión, estaba hablando de Israel, habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Abdías 17. Estamos hablando, esto más o menos ocurrieron unos 800 años antes de Cristo, unos 1948 y 900, unos 2800 años a que Israel regresó a su tierra después de haber sido esparcido por todas las naciones. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que Dios cuidará, que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Al día 17. A partir del versículo 17, usted lo puede verificar en Abdías, se habla de la restauración futura de Israel. Pero eso lo dice Dios, no lo estoy diciendo yo. Toda la tierra, escuche bien, toda la tierra desde el Éufrates, después busque su mapa, hasta el río de Egipto, prometida a Abraham, llegará un día a ser posesión de Israel. Voy a leer Génesis 15, 18, pero esto será realidad en el milenio. Pero toda la tierra desde el río Éufrates, acuérdense que el Éufrates está donde está el territorio de Irak, y el territorio de Irán es parte del Éufrates, hasta el río de Egipto, o sea, estamos hablando de Egipto. Toda esa tierra prometida llegará un día a ser posesión de Israel. Ahora, Dios lo dijo, vamos a verlo. Porque si Dios no lo dice, hermano, usted me coge a mí y me da una mano de palo. Me dice, pastor, váyase de aquí. No, eso lo dijo Dios. Dice Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, o sea, Dios le prometió a Abraham, en este caso todavía no era Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora busque un mapa, a ver dónde está el río Éufrates. Allí también se supone que estuvo también el paraíso, ¿verdad? Entre el Éufrates, el Tigre y todo eso. Pero un día va a ser posesión de Israel, porque Dios habrá un remanente que Dios va
a bendecir y dice que Israel va a recuperar sus posesiones. Por eso es que los que conocen la palabra, los enemigos de Dios que conocen la palabra, odian tanto a Israel. Ese es el motivo. Pero un día lo van a... Ahora vamos a ver la destrucción de Edom, porque la destrucción de Edom fue algo real. La casa de Jacob, escuche bien, la casa de Jacob se refiere a Israel. La casa de Jacob será fuego. Está hablando, y de fuego que venía Dios usándolo como instrumento, como juicio. El juicio venía de parte de Dios. La casa de Jacob será como fuego. Y la casa de José, que también se refiere a que José era parte de Egipto. ¿Y por qué? Digo, de Israel. ¿Y por qué se menciona a José? Porque acuérdense que José fue un hombre temeroso de Dios, que llegó a ser el segundo de Faraón en tierra de Egipto y dio el mensaje de lo que era temer a Dios. Y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa. Yo no sé si usted sabe lo que es la estopa. La estopa, una estopa, por grande que sea, y coge un fosforito chiquito, ¡pam! Al momento se va a consumir. La estopa se consume. Dice que la casa de Jacob será fuego, porque Dios lo decretó así. La de José será llama, y la casa de Saúl estopa. Y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Abdías 18, subraya eso. Ni aun resto, o sea, no va a quedar nadie, quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Punto. O sea, ahí no hay discusión, ahí no me puedo poner yo bravo, Señor, ¿por qué hiciste eso? El Señor es justo, es perfecto, y Él sabe lo que hace. Hoy no se puede encontrar ni un edomita, existe en el planeta Tierra ni en el Medio Oriente. En un sentido espiritual, Edom y la casa de Saúl representa a todos los que se oponen a Dios y su plan. O sea, en un sentido espiritual. Pero desde el punto de vista físico, hoy no se puede encontrar ni un edomita, sobre todo el Medio Oriente. No hay ningún descendiente de Saúl ni de Edom. Todos perecieron. ¿Pero por qué perecieron? Porque su orgullo los envaneció, se alegraron de la desgracia y del juicio que se hizo en Jerusalén y de lo que pasó al pueblo de Israel y cómo fueron llevados cautivos, cómo les quemaron el templo, cómo quemaron Jerusalén, y por lo tanto Dios le dijo, ni aún resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, hermano, ¿es importante estudiar toda la Biblia? Claro que sí, porque quizás usted no se había percatado de lo que significaba el libro de Abdías. El libro de Abdías es de los profetas menores, tiene 21 versículos, eso me lo paso por alto yo. No, hay que estudiarlo. ¿Me explico? Porque cuando usted lo estudia, conoce más a Dios. Acuérdese que la forma de yo conocer a Dios está aquí. Este es el manifiesto de Dios. Usted quiere conocer cómo obra Dios, cómo es Dios, lea su palabra, pero léasela completa. No, pastor, yo me leí el Génesis. Yo me leí la Biblia completa. Me leí 3 capítulos del Génesis y me leí 2 capítulos del Apocalipsis. Entonces no me leí desde Génesis hasta Apocalipsis y los demás libros los pongo por alto. No funciona así. Ahora, claro, usted tiene que dedicar tiempo, pero usted no se va a leer la Biblia en un día. Pero vamos a suponer que usted lleva 20 años en el Evangelio, o 10 años, lo que sea. ¿Cuántas veces se ha leído la Biblia? No me diga nada. Quizás usted no se ha leído nunca. No es pecado. Pero bueno, haga el intento ahora. Señor, voy a leer tu palabra. ¿Por qué? Porque es importante. Porque en toda la Biblia, a veces usted encuentra un pasaje. Por ejemplo, nosotros no recordábamos eso que decía Jeremías de que Dios pondría espada y pondría la guerra en las naciones. No lo sabíamos, ahora lo sabemos. O lo recordamos. Pero hay que escudriñar la palabra. Entonces, hermano, yo estoy muy agradecido a Dios por estar en este lugar. Porque estos estudios profundos de los profetas menores yo no lo había tenido así. Y esto me da a mí más conocimiento, más dependencia de Dios. Y saber que Dios es un Dios bueno, perfecto, que para siempre es su misericordia, pero que impartirá su justicia y no hay quien se escape de ella. Y que por lo tanto uno tiene que conocer esto. Así que ahí viene la destrucción de Edom. El ensanchamiento de las fronteras de Israel, y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad, y los cautivos, o sea, los que fueron llevados cautivos de este ejército de los hijos de Israel, poseerán la de los cananeos, o sea, los que fueron llevados cautivos después regresarán victoriosos, poseerán la de los cananeos hasta Sarepta. Acuérdense que toda esta tierra de los cananeos eran todas esas naciones paganas, y los cautivos de Jerusalén que están en Zarefat poseerán las ciudades del Negev, o del Negev. Abdías 19 al 20. Se cumplirá la promesa hecha a Abraham, y usted puede leer Génesis 12, 7 y 13
14 y 15. Voy a ver si después le hago una copia. Hice algunos escritos a mano, pero no puedo hacer tantos escritos. Pero bueno, voy a tratar de darles este de Abdías, que es tan importante. El Señor y los que con Él reinan. Ya este es el último versículo de Abdías. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Abdías 21. O sea, el reino va a ser de Dios. Y el reino será de Jehová se refiere al reino que nunca terminará y que fue visto por Nabucodonosor, allí donde fue llevado cautivo Israel, en su sueño, y que fue interpretado por el profeta Daniel. Y quiero leerle ese pasaje de Daniel 2 para que vean que toda la Biblia, porque el hecho de que Israel fuera a Babilonia tenía un propósito. Allí Dios iba a dar una revelación tremenda a Daniel de todo el futuro de Israel y de las naciones y de su reino eterno. Fíjense lo que dice allí de este reino que será de Jehová. Dice Daniel 2, 44 y 45. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, o sea, a todos esos que se han opuesto contra Dios. Pero Él permanecerá para siempre, o sea, el reino de Dios. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes de incienso. Y aquí no fue el arrepentimiento verdadero de Daniel, de Nabucodonosor, sino después que tuvo los 7 años. Pero dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, lo que Dios dice lo va a cumplir. Un día todos los reinos del mundo van a venir a ser de Dios y de su Cristo. Pero ¿saben qué? La mayoría de los creyentes, tristemente, no quieren saber de Apocalipsis. La mayoría de los creyentes, tristemente, con gran dolor lo digo, no hablan de segunda venida. La mayoría de los creyentes no hablan de la implantación del reino eterno de Dios. Y yo digo, no es que no tengan esperanza, es que pierden la bendición de disfrutar, de hablar de esa esperanza. Hermano, porque el mundo en que vivimos cada día está peor. Más contaminación, más odio, más guerra, más incomprensión, más división en la familia, o sea, más problemas. Pero la esperanza está en el reino eterno de Dios, donde ya no habrá guerras, no habrá maldad, no habrá traición, no habrá mentira, y será por los siglos de los siglos. Fue mostrado a Daniel, fue mostrado a Abdías, y ha sido mostrado a través de toda la Biblia. Que Dios nos bendiga. Y yo sé que de ahora en adelante van a tener en consideración a Abdías. Cuando le pregunten por Abdías, no, Abdías es un profeta importante, ¿cómo que no? Todos los profetas son importantes. Pero fíjense, solamente tiene 21 versículos. Léaselo después. Y claro, léaselo. Ore a Dios para que el Espíritu Santo le guíe. Hermano, porque este no es un privilegio del pastor. Este es un privilegio de cada hijo de Dios. Cada hijo de Dios puede entender todo esto porque la revelación es para todos. Que Dios nos bendiga y que podamos estar tranquilos. Los acontecimientos que van a estar ocurriendo en el mundo de ahora en adelante van a ser escalofriantes. Los acontecimientos, que decir, de guerras, rumores de guerras, terremotos, incendios, todo eso. Pero todo eso tiene que suceder porque el pecado del hombre ha consumido la tierra. Pero tenemos la esperanza de una tierra nueva y un cielo nuevo donde Dios va a implantar su reino y donde ya viviremos por la eternidad. Y ese mensaje de esperanza tenemos que llevarlo a aquellos que lo necesitan. Porque el mundo está con una crisis grande, pero no una crisis económica ni una crisis política, una crisis de esperanza. El mundo está viviendo sin esperanza. Y nosotros tenemos un mensaje de esperanza, así que hay que dar. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos a ti. Y gracias porque la revelación de tu palabra está al alcance de todos a través de la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a confiar en ella y a estar seguro de que tus promesas son reales, fieles y que tú las vas a cumplir. Y gracias, Señor, por lo bueno que eres y porque tu misericordia es para siempre. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.